Fíjate que el problema de estar hablando tanto tiempo es que la garganta empieza a resecar. Entonces toca tener agua al lado porque es que si no, básicamente a mitad de hablar se te va la voz y queda ahí todo muerto. Entonces por eso siempre la botella. Inclusive cuando hay alguien, por ejemplo, en tarima, que está arriba, ya pues en un escenario hablando, ¿sí? No, ni siquiera cantando ni nada, no estoy hablando de artistas, sino de alguien que está dando una conferencia. Hay unos que, digamos, hablan una hora entera. Y hay unos que no tienen agua por ningún lado, ni un vaso, ni una botella, nada. Y hay otros que sí. Y yo digo, yo no sé cómo hacen los que no tienen para estar una hora entera hablando. No es que, por ejemplo, sea un preguntas y respuestas ni nada por el estilo, que hay tiempo como para descansar, sino que están una hora directo hablando como aquí. Pero en vez de ser 10 minutos o 11 minutos, es una hora entera, sin llegar a tomar agua. Entonces, es cuanto menos curioso. Pero, enfocándonos ahora en el tema, hablemos de UFC 268. Creo que es 268 porque la 267 fue lo de la semana pasada, ¿sí? De la que estuvo Glover Teixeira eh, contra Blachowicz y que tuvo también a Chimaev y tuvo a Hamchak y todo eso. Ah, sí, entonces la UFC 268 que se lleva a cabo ahorita la próxima semana, el sábado, ¿sí? Si no estoy mal, el 6 de noviembre. Ese es curioso porque hay algo que nunca había pasado antes y es que hay tres peleadores del mismo entrenador que están en la pelea principal. Porque es, por ejemplo, si nosotros... Voy a poner un momentico la cartelera para poder ver el orden porque no me acuerdo si primero pelea... Creo que primero pelea Gaethje, después pelea Rose y después pelea como evento estelar Colby contra Usman. Si no estoy mal, así es el orden. Pero, si uno ponía a ver, hace un tiempo, y si no estoy mal, fue en el UFC 264, peleó Kamaru Usman contra Gilbert Burns y peleó Rose Namajunas contra Zhang Weili. Que esa precisamente es la pelea que se va a repetir en este, ¿sí? Que este es Namajunas contra Sang 2. Y en ese momento habían tanto Kamaru como Rose, hacían parte del mismo, o eran compañeros de entrenamiento, por decirlo de alguna manera. Compañero de entrenamiento es dirigido por Trevor Whitman, ¿sí? Que de alguna manera es como el jefe del gimnasio en el cual están. En esto hay que tomar en cuenta que Kamaru tuvo que irse de su gimnasio original por el tema de que iba a pelear con Gilbert Burns, ¿sí? Porque pues al final se conoce que Kamaru era amiguísimo de Gilbert y pues Gilbert decidió retarlo por el título, entonces pues básicamente tuvieron que separarse, cada uno ir a un gimnasio distinto. Al final Usman fue el que se fue y digamos empezó a entrenar con este man de Trevor Whitman. Inclusive creo que ya lo hacía antes, pero pues ya se intensificó porque pues como te digo, tuvo que irse de donde estaba. Ahora, no contento con eso, no contento que ya en esa noche en el UFC 264 hubo ese doble peleador con el mismo entrenador para este UFC 268, para este fin de semana, para el 6 o 8. A ver, porque no me acuerdo si cae el sábado, creo que el sábado cae 6, si la memoria no me falla. Sí, porque el sábado cae viernes 5, sábado 6, domingo 7. Entonces, para el sábado 7 de noviembre va a volver a pelear tanto Kamaru como Namajunas en la misma cartelera, ¿sí? Y aparte uno detrás de otro, porque primero pelea Namajunas y después pelea Kamaru, pero antes se le agrega una tercera persona, que es Justin Gaethje. Justin Gaethje que pelea contra Chandler, ¿sí? Contra Michael Chandler. Y aquí está lo curioso, ¿por qué? Porque por lo general siempre que hay un evento, digamos, una pelea, cuando se entra al vestidor y siempre está la primera pelea, la segunda, la tercera, y pues el peleador, digamos, siempre está rodeado por el equipo, están entrenando, están revisando algún que otro paso que puede llegar a ocurrir dentro del octágono, está ahí pues básicamente el entrenador junto al peleador, y ambos salen, pues digamos, uno de la mano del otro para el octágono. Pero en este caso, Trevor Whitman, que es como decir entre comillas el protagonista de este momento, va a tener que estar primero con Gaethje directo en el octágono. Después va a tener que seguir en el octágono con Namajunas. Y después va a tener que seguir en el octágono con Usman. Y uno puede decir, bueno, que eso no es problema, pero pues también juegan lo psicológico. Digamos, por ejemplo, suponete que pierde Gaethje. Ya eso es una carga, por lo menos para el entrenador, de decir, bueno,
se perdió este peleador que tenía, ahora tiene que ir el siguiente. Imagínate que llega a perder Namayunas, sería 2, quedaría uno último, que el último pues se supone que es el más importante porque es el que cierra y es el main event, el evento estelar de la noche. Pero imagínate la carga con la que va el entrenador, suponiendo que los dos anteriores hayan perdido, tanto Namayunas como Justin Gaethje hubiesen perdido. Y en la última pelea de Usman contra Colby, que no es precisamente una pelea suave, ¿sí? Porque por un lado pues está todo el trash talk que puede llegar a ser Colby y está todo lo que tiene que ver pues digamos con la pelea del campeonato, con el ser el main event, con tener básicamente todos los reflectores encima. Imagínate el peso, por lo menos psicológico, que puede llegar a tener, sobre todo el entrenador, que es al final el que da las directrices y el que pues de alguna manera guía al peleador dentro de la pelea, más allá de pues los instintos que tiene propiamente el peleador. Pero el hecho de que haya perdido dos anteriores, obviamente eso es especulación porque pues puede así como puede que pierdan los tres, puede que ganen los tres, puede que gane uno, puede que ganen los dos, puede que no gane ninguno, o sea, es especulación obviamente, pero es curioso ver cómo el entrenador tiene que, más allá de lo que pase, tanto gane como pierda, tiene que enfocarse en la siguiente pelea, ¿sí? No puede dejar de alguna manera que, que, que lo que pasó en la anterior afecte el rendimiento que puede llegar a tener él dentro de su rol en la próxima. Y así con la siguiente, porque si no, pues al final, digamos, si pierde Gaethje la primera y Trevor está pensando, primero se desconcentra de la pelea con Rose y después, si Rose no ganase, se desconcentra en la pelea con Kamaru. Entonces también es más allá de la mentalidad de los peleadores y esto, yo creo que en este caso la mentalidad de Trevor Whitman es particular en el sentido de que tiene que como saber, más allá de que sean los tres, como digámoslo entre comillas, aunque no sea el mejor término, sus pupilos, digamos que los tres sean parte de su campamento de entrenamiento, tiene que de alguna manera diferenciarlos y no tener como ese afecto o ese apego que un entrenador puede llegar a tener, porque al final el entrenador siempre puede llegar a tener cierto cariño, sí, cierto afecto por aquella persona a la cual entrena. Y en este caso tiene que desprenderse completamente de eso. Tiene que básicamente tirar eso hacia un lado y enfocarse solamente en ir una por una. Y también para tener en cuenta el hecho de que tres, por lo menos, de estos tres que están en la pelea, que son Kamaru, que es Namajunas, Rose y Gaethje, tres han tenido por lo menos un campeonato, los tres han tenido por lo menos un campeonato interino. Porque hay que recordar que, pues, digamos, Rose, esta es la segunda vez que tiene el campeonato. Kamaru ya tenía el campeonato con muchas defensas. Y Gaethje tuvo el campeonato interino cuando peleó contra Ferguson, que le ganó, que le pegó una tunda a Ferguson. Y que después fue a pelear para unificar el cinturón con Khabib, que pues digamos el periodo con Khabib. Pero los tres como tal han tenido un cinturón, digamos, alrededor de la cintura. ¿Sí? Dos siendo el campeón oficial, uno siendo el campeón interino. Y en este caso, siendo que a lo mejor no es un gimnasio de entrenamiento grande, como uno podría decir un AKA o un American Top Team o alguno por el estilo, el tipo ha podido sacar varios campeones. ¿Sí? Bueno, y no solo campeones, sino dominantes, porque pues a Rose se le tiene en consideración como una de las mejores de toda la historia. A Kamaru, si sigue como está, pues digamos ya se le considera el mejor peleador del mundo en este momento. Y si sigue como está, puede llegar a empezar a pelear por uno de los mejores de la historia, que ya incluso hay conversaciones sobre ese tema. Y yo lo que pensaría es que para no ser un gimnasio tan grande, que aunque sí reconocido, porque pues al final tiene nombres que son importantes y tiene como ese mercadeo detrás esa mediatización, me gusta más decir mediatización que mercadeo en este caso, pero para tener ese, entre comillas, pocos peleadores, pudo tener muy buenos, como te digo, nomás los tres que están en la cartelera, Gaethje, Rose y Kamaru, y los tres, más allá de ser buenos, han podido ser campeones, porque pues también Gaethje, más allá de no ser campeón definitivo en UFC, ha sido campeón definitivo en otras organizaciones. Entonces, es curioso ver como con poco, como la calidad sobre la cantidad, porque como te digo, en American Top Team o en la AK hay miles, bueno, no miles, pero hay cientos de luchadores y de peleadores, y a lo mejor no todos son reconocidos. Uno no reconoce a AKA por Luke Rockhold, por el propio Khabib, por Daniel Cormier, por el propio Makhachev. Ahora último, si te estoy dando como los cuatro nombres principales que uno se le pueden ir a la mente cuando piensan acá, o en American Top Team, ya uno podría pensar incluso en Kobe Covington, que ya no está,
O puede pensar en Dustin Poirier, o puede pensar en propio John Jacek, o puede pensar en el propio Amanda Nunes y bueno, poco de resto más. Mientras que en el gimnasio es tan pequeño que no sé cómo se llama el gimnasio. O sea, sé que tiene un logo, si no estoy mal es CNNO, aunque puede estar fallando, pero conozco más el nombre del tipo, ¿sí? Trevor Whitman, que es el jefe, que el gimnasio como tal. Y eso te deja ver un poco el nombre o el renombre que puede llegar a tener el gimnasio a comparación de otros y ver a partir de eso la calidad que tienen los peleadores que están dentro del mismo. Entonces es curioso ver cómo con poco se ha podido sacar muy buena calidad y de alguna manera pues terminan siendo los tres últimos peleadores en esta cartelera, dos por el título y uno por una eliminatoria al título. Entonces, en la buena por parte de Trevor Whitman.